buenas noches, buenos días, buenas tardes, de donde nos puedan ver, estimada comunidad acuícola, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de su canal La Voz del Acuicultor. Este es un espacio dedicado a la acuicultura donde conversaremos con especialistas, productores, investigadores y emprendedores que están transformando la forma de cultivar y aprovechar los recursos acuáticos. Nuestro objetivo es compartir experiencias, innovaciones y desafíos que vive el sector acuícola, desde las producciones más pequeñas hasta los proyectos más avanzados y grandes. Si te apasiona la acuicultura, aquí encontrarás conocimientos prácticos, historias inspiradoras y las voces de quienes están construyendo el futuro de esta actividad. Acompáñanos y sé parte de esta comunidad acuícola. Y al día de hoy tenemos el gusto de conversar con el ingeniero Jorge Valencia Manrique, ingeniero pesquero con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, y también ha trabajado con herramientas y técnicas aplicadas en estrategias productivas de truchas asociadas a aspectos sanitarios para la mejora de la rentabilidad de los centros de producción acuícola. Formado en la Universidad Nacional de San Agustín, ¿no?, de Arequipa, egresado de la Maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Altiplano, diploma en Formulación de Proyecto de Innovación en el sector acuícola, Universidad de San, diplomado especializado en Gestión de Proyectos por la Cámara Nacional de Comercio del Perú, en Lima. Tiene conocimientos del mercado y de productores acuícolas para el diseño e implementación de estrategias comerciales que permiten la venta de productos e insumos con valor que mejore la productividad de los cultivos. Es especialista en elaboración de instrumentos y documentos técnicos de gestión, manuales, guías, protocolos, cuadros multianuales de necesidades, presupuestos, entre otros. También es consultor y asesor de empresas privadas, propietarios o responsables de producción con interés en formular e implementar proyectos de innovación tecnológica en sus procesos productivos. Consultor para la elaboración o revisión técnica de documentos como políticas, planes o programas para la mejora tecnológica, productiva, sanitaria y económica, entre otros. Capacitador con amplia experiencia a los agentes de la acuicultura en aspectos técnicos, productivo y sanitario. Habiendo trabajado en estas materias para el proyecto especial Trucha Titicaca, PEP, del GORE-PUN, Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura, el PENIPA, Programa Nacional a Comer Pescado, subproyecto PENIPA, el proyecto denominado Instalación y Puesta en Operación de un Módulo Básico de Innovación Piscícola para la producción de truchas en la laguna Chinacocha, Laboratorio de Diagnóstico, Life Diagnostic, SAC, Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, el SANIPES. También ha trabajado en Peruvian Anden Club, PACSAC, Nutritional Technology, SAC, NALTEC, SAC, producción y comercialización de alimentos extruidos para animales, ¿no? Swiss Contact, Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, CARE Perú, Proyecto PRA Cusco, Centro de Servicios Económicos, CSE, Empresa de Piscicultura River Fish SAC, Recursos Biológicos, Empresa Boliviana de Piscicultura Cordillera Real SRL. Ingeniero Jorge Valencia, es un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Luis. Para mí también es un gusto. Primero que nada, agradecer por la invitación. Como se dice, sin dudar, la acepté. Y nada, creo que es un buen espacio y que hace mucha falta también estos espacios. Son muy pocos en realidad, para poder exponer ideas e intercambiar de alguna forma u otra conocimientos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, ingeniero Jorge. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema importante: innovación, gestión y sostenibilidad en la producción de truchas en el Perú. Vamos a empezar este bloque con la trayectoria profesional de nuestro invitado y la visión que tiene sobre el sector. Ingeniero, para comenzar, cuéntenos un poco sobre sus inicios.
¿Cómo fue que se involucró en este mundo de la acuicultura y qué lo llevó a especializarse en la producción de truchas especialmente? Bueno, yo me considero un acuícola puro, ¿no? En todo este largo camino que es construir una carrera, solo he hecho acuicultura, ¿no? Y esto viene básicamente desde las materias que llevé en mi querida alma mater, que es la escuela de la Facultad de Ingeniería Pesquera en la Universidad Nacional de San Agustín. Cuando empecé a llevar estas materias de acuicultura rápidamente, tuve una inclinación muy notoria, ¿no?, hacia estas materias. Y todo empieza con las prácticas preprofesionales. Tuve la oportunidad de hacer esta experiencia en una empresa importante en Puno, que actualmente todavía está vigente, que es la empresa, bueno, ahora se llama Arapa San Pedro y San Pablo. Estoy hablando más o menos en el año 2000, ¿no? Pude hacer mis prácticas profesionales y eso me marcó profesionalmente, ¿no? El trabajar con seres vivos, el hacer que la productividad, los rendimientos, etcétera, entre otros aspectos, funcionen para que una empresa sea sostenible. Y es así como empiezo esta aventura en la acuicultura, ¿no? Gracias a esta experiencia de las prácticas, después vino la tesis y en fin, ¿no?, ese camino largo que recorrí. Pero a mí me marcó nítidamente, ¿no? Nítidamente, tanto así que no, como se dice, ya no tuve ese deseo de experimentar en otras ramas de la carrera. Por ahí, algunas cuestiones muy pequeñas, muy efímeras, pero siempre me vinculé en diferentes facetas a la acuicultura. Ok, ingeniero, interesante lo que nos cuenta, ¿no? Como para comenzar esta importante entrevista. A lo largo de estas 2 décadas de trabajo, usted ha sido testigo del crecimiento y la transformación del sector acuícola, ¿no? Desde su perspectiva, ¿cómo describiría la evolución de la acuicultura peruana, especialmente en el cultivo de truchas en estos últimos años? Yo creo que llevo más de 20 años vinculado. Yo estoy especializado en esta especie, ¿no? Peces de agua fría. Y creo que ha habido un avance significativo. Si yo comparo la acuicultura de hace 20 años, creo que ha habido avances significativos, pero también considero que falta hacer mucho, ¿no? Que falta hacer bastante, ¿no? Quizás la trucha es una de las especies más cultivada y más estudiada en Perú, pero lo cierto es, a mi juicio, a mi punto de vista, que falta mucho por hacer, ¿no? Muchísimo. Entonces sí hay un avance desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la evolución de los alimentos o las dietas, desde el punto de vista de la tecnología, también podríamos llamarla. Hay una diferencia, ¿no? De cuando si yo me remonto al año 2000, cuando empecé, obviamente sí hay una diferencia significativa. Pero como comenté, falta hacer mucho. Y eso es importante decirlo, porque a veces nos podemos dormir en nuestros laureles pensando que es una especie donde ya no hay más que hacer, donde todo ya está hecho, donde ya estamos en lo más alto y ya no se necesita plantear nada nuevo o sostener. Pero esta es una especie que para mí es una especie, hablando en términos de peces, es una especie bandera para el Perú. Es el pescado que más se cultiva en Perú, en, si no me equivoco, 18 o 19 regiones del Perú. Entonces falta mucho por hacer.
todavía, a mi juicio, ¿no? Claro, correcto. Muy, muy interesante. Se nota que el sector ha avanzado, pero también enfrenta retos, tanto técnicos, ¿no? y temas de gestión. Y justamente de eso vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿no? En este bloque que vamos a hablar sobre producción y gestión de la acuicultura, ¿no? Desde su experiencia, ingeniero, ¿cuáles son los principales desafíos productivos que enfrentan hoy los centros de cultivo de truchas en el país? Bueno, yo aquí yo me voy a centrar en aspectos básicos, ¿no? O primarios, ¿no? Que quizás para muchos pudiera ser algo irrelevante o algo que ya el Perú superó hace 20, 30 años. Pero en mi experiencia lo cierto es que falta mucho por hacer, muchísimo. Y los aspectos primarios son los detalles que definen el éxito o el fracaso desde el punto de vista productivo y rentable en todo centro de producción acuícola. Para mí falta fortalecer lo que es documentar la producción, porque eso, cuando documentamos la producción, eso nos permite controlar los procesos productivos. Hay una debilidad en la evaluación de la gestión productiva en la mayoría de centros de cultivo que he podido visitar o que he podido de alguna u otra forma estar cerca de ellos. Y cuando no hay una evaluación de la gestión productiva, las decisiones técnicas y financieras se basan en el instinto o se basan en la experiencia, si el término cabe, ¿no? Pero no está basada en indicadores numéricos, en evidencia científica también, porque es una especie que está estudiada muchísimos años en el mundo. O sea, el Perú versus otros países, otras latitudes, el Perú es joven produciendo trucha. Entonces, esto conlleva que muchas veces las decisiones sean tomadas de forma empírica, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, también creo que es un desafío el poder generar valor agregado a nuestros productos. Actualmente la producción se basa en trucha entera, ¿no? Y eso también es algo que se necesita fortalecer a nivel de las regiones, ¿no? Nos falta lugares donde podamos procesar nuestros productos, darles valor agregado para poderlos comercializar en otro tipo de mercados, ¿no? Mercados un poco más exigentes. Yo vengo escuchando Acuicultura 4.0, vengo escuchando en innovación tecnológica, que es importante, no la descalifico para nada, es importante, pero nada de esto va a funcionar si los aspectos primarios, que es controlar la producción bajo indicadores productivos o variables productivas, no están claros o simplemente son omitidos, simplemente no se realiza estos controles, ¿no? Entonces es como que no habría el suficientes cimientos o soportes para poder implementar todas estas herramientas importantes. Puedo sumar economía circular también, que últimamente está bastante, se habla mucho, ¿no? Y otras tecnologías como un sistema de recirculación, en fin, tantas cosas que la ciencia ha desarrollado, ¿no? Entonces, si no hay cimientos, si no hay bases, si una producción
no está claramente controlada, evaluada, nada de lo que pongamos encima va a ser sostenido y va a funcionar. Probablemente sea efímero, ¿no? Cuando se trata de implementar estas nuevas herramientas, ¿no? que nos ofrecen y que claro, un aporte, ¿no? correcto. Correcto, ingeniero, y comparto lo que ha mencionado, de si no sabemos controlar nuestra producción, siendo pequeños quizás emprendedores, ¿cómo vamos a llegar a innovar o a implementar estas innovaciones que cada vez están llegando, ¿no? Es cierto. Sabemos, ingeniero, sabemos que ha participado en la elaboración de manuales, guías y protocolos técnicos, ¿no?, que se aplican en diferentes proyectos. ¿Qué importancia tienen estos instrumentos de gestión para lograr una producción más rentable y sostenible? Bueno, yo diría que esto es medular, porque un protocolo lo que simplemente hace es que un procedimiento se haga siempre de la misma forma, al margen de quien esté al frente. Puede haber otro profesional, puede haber otro capataz, puede haber otro colaborador, otro operario. Pero cuando nosotros implementamos protocolos, instrumentos de gestión, lo que estamos garantizando es que las cosas, primero, sean estandarizadas, segundo, sean validadas, y tercero, sean hechas siempre de la misma forma, indistintamente de la persona que esté al frente, ¿no? Y puedo poner un ejemplo, por decir, el proceso de muestreo, que para mí es determinante para el control de la producción, el control de crecimiento, el control de peso y talla, o como acá en Perú lo llamamos biometría. Cualquiera de las tres formas de decirlo es válido. Si no hay un protocolo, los peces se van a muestrear en algún momento de una forma, luego se van a muestrear de otra forma, algunas veces no se van a muestrear porque de repente el que está ahí no lo considera importante, y lo que finalmente se va a obtener son datos sesgados, ¿okay?, que van a inducir al error y que no van a permitir conocer a ciencia cierta cómo se está dando el crecimiento en nuestro centro de cultivo. El crecimiento es algo importantísimo. Si los peces no crecen, no hay rentabilidad. Podría ser de repente una actividad un pasatiempo, si quieren lo podemos llamar, no lo sé, pero donde no hay crecimiento, donde no se mide el crecimiento, no hay rentabilidad. Entonces, donde no existe un protocolo, y así tenemos un protocolo de muestreo, tenemos un protocolo de alimentación, tenemos un protocolo de cambio de redes, de desinfección de estanques, de sea cual sea el sistema. Si un centro de cultivo no tiene protocolos, nunca va a poder estandarizar sus métodos, probablemente haga las actividades con muchos sesgos o de forma ineficiente. Al final hay un gasto ahí en personal, insumos, materiales, pero al no haber un instrumento de gestión, puede haber ineficiencia al momento de realizarlo. Entonces, para mí es importante, pero también tengo que decir que eso es una debilidad en los centros de cultivo, ¿no? La gran mayoría de centros de cultivo no tienen protocolos y muchas veces desarrollan las actividades escuchando muchísimas voces, y finalmente ellos deciden o mezclan estas voces para realizar tal o cual actividad. Entonces, para mí, estos instrumentos de gestión son muy importantes porque nos marcan las reglas de juego de cómo atender los peces, de cómo hacer los procesos, de cómo llevar el cultivo. Correcto. Interesante. Y también desde un punto de vista, es cierto, ¿no?, desde un punto de vista abstracto o ingenierías, protocolos es una guía que va a ayudar siempre va a ayudar
en un buen manejo en la producción. No es que se nos ocurra crear los protocolos a conveniencia, sino es una ayuda que se le hace siempre para que puedan mejorar o establecer ya sus procedimientos de trabajo. Y desde la práctica diaria, ingeniero, ¿qué innovaciones o tecnologías recientes cree que están marcando la diferencia en cuanto a la productividad de la trucha en las zonas altoandinas? Yo creyera que lo que quizás más se ha desarrollado y se ha también implementado es el tema de infraestructura, ¿no? Cuando yo inicié, la infraestructura era a base de palos de eucaliptos, te hablo en el 2000, 2002, que yo empecé toda esta aventura llamada agricultura. Infraestructuras de 5x5 metros de lado. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos infraestructura en acero, en tubos galvanizados, en HDPE. Ahí creo que ha habido una evolución significativa, ¿no? Igual en el tema de estanques, ahora tenemos lo que es geotanques a base de geomembranas. Tenemos, bueno, los estanques de concreto, que son los más comunes. Tenemos la fibra de vidrio, etcétera. Entonces creo que haya habido una evolución muy positiva a lo que antes se hacía, porque antes trabajábamos en infraestructuras a base de eucalipto, que eran infraestructuras muy pequeñas, que no ofrecían ciertas condiciones de seguridad para los peces, para los operarios, pero creo que todo eso ahora ha cambiado. En realidad ya veo muy pocas infraestructuras a base de eucaliptos o madera, son muy pocas. Ahora creo que lo que es el acero, el tubo galvanizado, eso ha reemplazado considerablemente, ¿no? Y también ha mejorado el volumen, ¿no? Cuando yo inicié, hablábamos de 100 metros cúbicos en lo que es jaulas flotantes, 75 metros cúbicos. Ahora tenemos infraestructuras de 1000 metros cúbicos, jaulas de 10x10, de 15x15, de 20x20, hasta tenemos el precio de 30x30 de una empresa privada. Tenemos jaulas circulares, tenemos jaulas octogonales de 8 metros por lado. Entonces eso también ha sido una ventaja significativa, creo yo, ¿no? Para lo que es el tema de innovación. Bien, interesante, y nos queda muy claro que las innovaciones y las tecnologías vienen creciendo de a poco, ¿no? Mayormente para las empresas privadas.